dirección IP está conformada por 4 octetos. Si ustedes se dan cuenta, ninguno de los octetos, o sea, esto que tenemos acá es un octeto, este es otro octeto, este es otro octeto, este es otro octeto. Si ustedes se dan cuenta, ninguno de los octetos tiene un valor inferior a 0 o superior al 255. ¿Esto a qué responde? Se llaman octetos porque en este caso cada uno de estos valores, cada uno de estos números separados por puntos decimales, aquí se me pasó uno, no le hagan caso, cada uno de estos números está conformado por 8 bits, por eso se llaman octetos. Entonces, si nosotros traducimos esos 8 bits de binario a decimal, tendríamos la primera combinación que sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que en este caso equivale a ¿qué? A 0 decimal. Si seguimos adelante con la numeración, en este caso pues, tendríamos todas las combinaciones posibles y llegaríamos hasta el final al 1, 1, 1, 1, 1, 1, que en este caso es la máxima combinación que podemos tener en un octeto, que esa, en este caso, ¿qué nos representa si lo traducimos esos 8 bits en valor 1? Si lo traducimos a decimal, ¿eso a qué representa en este caso? Eso representa a un número 255. Entonces, por esa razón, cada octeto solamente puede tener un valor entre 0 y 255, ni más ni menos, ¿sale? Ahora, aquí viene, cada número está entre 0 y 255. Pues aquí está. O sea, si nosotros en este caso tenemos, por ejemplo, 0000 en binario, esto equivale a 0. Esto lo hice en la madrugada, así que se nota. 1111 equivale a ¿qué? A 255, esto está mal. Ahora, no todas las direcciones IP son válidas. Eso lo puse, ¿por qué? Porque me puse a hacer una investigación así como las que ustedes hacen, así bien pormenorizada, bien hecha y todo, sin fijarme en las fuentes, así como ustedes. Entonces, la teoría dice, no todas las direcciones IP son válidas. No podemos asignar a un host una IP aislada, pues no existen IPs aisladas, sino que forman parte siempre de alguna red. Todos los hosts conectados a una misma red poseen direcciones IP con los primeros bits iguales, o sea, bits de red, mientras que los restantes son los que identifican a cada host concreto dentro de esa red. En español, o sea, ¿eso qué quiere decir? Me queda exactamente igual que ustedes, no entendí ni madre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto de alguna manera quiere decir que toda dirección IP cuenta con un identificador de red y también cuenta con un identificador de host. El identificador de red se refiere al conjunto de octetos que permiten identificar la red en cuestión, mientras que el identificador de host se refiere al número que se le asigna a una computadora en la red. Véanlo de esta manera. Es como si nosotros, por ejemplo, mi familia, por decirlo de algún modo, es una red. Yo me apellido Hernández Loza. Mi hermano se apellida Hernández Loza. Y pues es todo lo que sé que tengo de hermanos. Quién sabe dónde más hay. Todos los hermanos nos apellidamos Hernández Loza. Eso sería en este caso nuestro identificador de red. ¿Por qué? Porque identifica a qué familia pertenecemos, a qué red pertenecemos. Mientras que el identificador de host, en este caso, es lo que nos diferencia entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Todos en la familia nos apellidamos Hernández Loza, pero yo me llamo Jaime Alejandro. Mi hermano se llama José Humberto. No puede haber al interior de la red otro Jaime Alejandro, porque ya hay uno. No se puede repetir. Pero sí hay más Hernández Loza. O sea, si llega otro, si nace otro, por ejemplo, mi sobrino, que se llama Norman, y si mi sobrino en realidad fuera mi hermano, ¿qué pasa? Sería Norman Hernández Loza. Entonces, ¿qué pasa? Su identificador de red
serían en este caso que los apellidos no cambian. Todos en la familia tenemos los mismos apellidos, pero en este caso el identificador de host, que es el que nos identifica al interior de la familia, ese sí tiene que cambiar y no puede ser el mismo, tiene que ser diferente. En este caso es el nombre. Entonces, esa es la composición de una dirección IP. De los 4 octetos que nosotros tenemos, unos octetos se ocupan como identificador de red y otros octetos se ocupan como identificador de host. El identificador de red identifica a la familia o la red en la cual nos encontramos y el identificador de host identifica a la computadora en cuestión. En la pantalla tienen ustedes, por ejemplo, estos ejemplos. En una red, una dirección IP, la 192.168.1.15. En este caso, para esta red, el identificador de red va a ser 192.168.1 y el identificador de host va a ser el 115. Otra red, tenemos la 10.15.20.5. El identificador de red, en este caso, sería el 10, mientras que el identificador de host sería el 15.20.5. Y abajo tenemos el identificador de red, que es el 148.204, y el identificador de host, que sería el 102.3. ¿Cómo determinamos cuál es cuál? Hay varias cuestiones aquí que tienen que tener en consideración. Las direcciones IP están clasificadas, eso también ya lo investigaron, se supone. Entonces, ustedes ya saben que la clasificación de las redes, en este caso, por sus direcciones IP, dependen de nuestro primer octeto. A la hora de asignar direcciones IP a una red se considera el tamaño y las necesidades de esta, por lo cual se distinguen 5 principales tipos de redes. Vámonos a la red de clase A. La red de clase A, dice la teoría, son aquellas redes que precisan un gran número de direcciones IP. A este tipo de redes se les asigna un rango de direcciones identificado por el primer octeto de la dirección IP. O sea, nuestro primer octeto es el que se encarga de identificarnos cuál es la red en la cual nos encontramos. O sea, qué clase de red tenemos. De tal forma que disponen de los otros 3 octetos para los siguientes, para los otros 3 octetos para asignar direcciones a sus hosts. ¿Qué quiere decir esto? Solamente el primer octeto nos va a decir en qué red o en qué clase de red nos encontramos, mientras que el resto de los octetos van a tener otras funciones. Vamos a verlo de una manera un poco más ilustrada más adelante. Para la clase A, el primer octeto debe de tener, aquí dice que debe de tener un valor entre 1 y 126. Ahorita vemos lo de las direcciones. Clase B. Vámonos a la clase B. Este tipo de redes se les asigna un rango de direcciones IP identificado por los 2 primeros octetos de la IP, de tal forma que se disponen de los otros 2 octetos siguientes para asignar direcciones a sus hosts. ¿Qué quiere decir esto? Que para la clase B se disponen de 2 octetos, es decir, el primero y el segundo van a ser nuestros octetos en los cuales nosotros vamos a tener vamos a definir la red, mientras que los otros 2 octetos sirven para identificar al host. Ahorita lo vemos de una manera más gráfica. Finalmente, la clase C. Este tipo de redes, en este caso, son los 3 primeros octetos los que van a definir, son los 3 primeros octetos los que van a definir a la red. Acuérdense, solamente el primer valor es el que nos va a decir en qué clase de red estamos. ¿Por qué les puse esto? Porque así nos lo maneja la teoría. Y está bien confuso. O sea, sí tiene un poquito ahí de confusión. Vamos a tratar de verlo de una manera un poquito más gráfica. En la pantalla, ustedes ahí tienen que la primera, la red de clase A, en este caso, la red de clase A, para que sea una red de clase A, el primer octeto debe tener un valor entre 0 y 127. Mientras que en este caso, ahí tenemos, por ejemplo,
ahí tenemos lo que es la primera IP y la última IP que va a conformar a este conjunto. Si ustedes se fijan, nada más el primer octeto, este es el que de alguna manera está definiendo a la clase de red que nosotros tenemos. Por eso va en este caso desde el 1 hasta el 127. Pero, ¿por qué? La teoría nos dice que va desde el 0 hasta el 127, y aquí estoy diciendo que va desde el 1 hasta el 127, 255, 255, 255. Esto responde, de hecho no debería de ser 127, debería de ser 126. Esto responde a que dentro de todas las direcciones IP hay direcciones inválidas y hay direcciones válidas. Ya lo veíamos al principio en las primeras diapositivas. Hay direcciones que están aisladas, hay direcciones inválidas. Esas direcciones inválidas están reservadas por alguna razón. En este caso, nuestro identificador de red, que en este caso para la red de clase A es el primer octeto, no puede tener valor de ceros. Por lo tanto, la red 0 está prohibida. Y la red 127 también está prohibida. Cuando ustedes hacen páginas web, cuando ustedes hacen bases de datos y todas esas sombras, se han fijado que de repente ustedes ya hicieron su sistema bien pro, y ese sistema generalmente le llama al localhost. Ese localhost que es la propia computadora, se está llamando a sí misma. Entonces, ese localhost visto como una dirección IP, ese localhost es lo que se conoce como el 127.0.0.1. Ese localhost, de hecho, si ustedes vieron últimamente los memes de la cuarentena, hay por ahí un meme muy técnico que dice, quédate o si está en inglés, stay in 127.0.0.1. ¿Qué quiere decir eso? Quédate en casa. A eso se refiere el 127.0.0.1. Entonces, el 127.0.0.1 es el localhost. Por lo tanto, la red 127 está prohibida. Por eso, aquí en este caso, el rango nos dice que es del 0 al 127, y la primera IP debe ser la 1.0.0.0, y la última IP debe ser la 126, esto está mal, .255.255.255. En la teoría son 128 redes nada más, pero esas 128 redes, por todas las combinaciones de octetos que tenemos para el identificador de host, ¿cuántas computadoras pueden caber en cada una de esas redes? Estamos hablando de que hay 128 redes y cada una de ellas puede tener 16.777.000 computadoras en su interior. Vámonos a la clase B. La clase B es una clase más pequeña. En este caso, para que una red esté en clase B, el primer octeto debe tener un valor entre 128 y 191. Esto quiere decir, la primera dirección IP va a ser la 128.0.0.0 y la última dirección IP va a ser la 191.55.55.55. Si nosotros hacemos caso a estas combinaciones, vamos a ver que existen 16.384 posibles direcciones IP, mientras que existen 65.534 computadoras en cada una de esas redes. Más adelante vamos a ver por qué se hacen estos cálculos. Vámonos a la clase C. La clase C empieza desde el primer octeto. Para que sea una clase C debe tener un valor entre 192 y 223. Por lo tanto, la primera dirección IP para esta clase es la 192.0.0.0. Y la última dirección IP va a ser la 223.255.255.255. Si le hacemos caso a esto, nosotros tendríamos, en este caso, que existen 2 millones y tantos de combinaciones de redes. O sea, hay 2 millones de posibles redes. Mientras que cada una de esas redes va a tener ¿cuántas computadoras en su interior? Únicamente 254. La clase B y la clase E no las tocamos.
¿Por qué? Porque son redes que están limitadas o que en un momento dado están reservadas para para fines militares, para fines de investigación y para fines técnicos. Entonces, esas redes nosotros no las tocamos. Nosotros nos vamos a quedar únicamente con la red de clase A, con la red de clase B y con la red de clase C. ¿Dudas hasta aquí? Ya sea que activen su audio o escríbanlas, por favor. Sin duda, si al rato que hagan el examen. Bueno, ok. A ver, Andrés. Sí, Mildred, les dije que iban a hacer examen. Les dije, de hecho, que era para la próxima semana, pero antes. Tenemos que hacer examen teórico. Entonces, efectivamente va a haber un examen. Una alternativa sería, ok, no lo hacen por internet, pero pues lo hacen físicamente, al fin que ya no tenemos la presión del tiempo. Ah, muy bien. Dice Andrés, ¿por qué las computadoras personales siempre tienen la red 192.168.1? Hay dentro de tenemos que ver una cuestión. De hecho, es lo que les decía, este tema es sencillo, pero en realidad sí es también bastante complejo, tiene muchas aristas. Hay dos tipos, hay dos modos de ver las direcciones IP. Hay direcciones públicas y hay direcciones privadas. Las direcciones privadas están también, dependiendo de la clase de red, hay un conjunto de direcciones que están reservadas para clases privadas. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes, ven, por ejemplo, un día fíjense qué dirección IP les da cuando se conectan allá en la escuela. ¿Se acuerdan cuando teníamos escuela? Bueno, si se acuerdan cuando teníamos escuela, se van a dar cuenta que cuando se conectan a la red de Infinitum, Infinitum les da una dirección IP que generalmente es dirección 10 punto algo, punto algo, punto algo. ¿Por qué? Porque en este caso ellos están en una clase A, pero en este caso la clase A tiene reservada la red 10. La red 10 está reservada para qué? Pues precisamente para redes privadas. O sea, para que la gente lo utilice en sus casas, en su oficina, en sus negocios, donde sea. Pero en este caso para que sean privadas. La red de clase B tiene los rangos 172.16 hasta el 172.32. Esos rangos, todas esas redes que se puedan formar en esos rangos, desde la 172.16 hasta la 172.32, son direcciones privadas de clase B. Mientras que en la clase C, la 192.168 es la red que está reservada para que se utilice como red privada. Por eso en las casas se tienen siempre redes de tipo 192.168. Siempre 192.168.1 o 192.168.0, casi siempre es una de estas dos, depende del proveedor de internet. Creo que Actel está dando 192.168.15, pero está dentro de la norma, o sea, es la 192.168. Entonces, ¿por qué son, en este caso respondiéndole a Andrés, por qué se usan esos números? Pues precisamente porque según la norma, las 192.168 son redes privadas, mientras que las otras se supone que son redes públicas. ¿Qué son las redes públicas? Las que ustedes pueden ver en el internet. Todos ustedes en este momento tienen 192.168.1. algo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo
le pongo en mi computadora la dirección 192.168.1.2, que puede ser la computadora que tengan algunos de ustedes, ¿qué pasa? No voy a ver absolutamente nada porque esa dirección es privada. Solamente se va a ver en la red en cuestión. Piensen, por ejemplo, en un conmutador. El conmutador, por ejemplo, aquí, por ejemplo, no sé, tienen, ellos tienen extensiones de 3 números, de 3 dígitos. Entonces, creo que la de aquí es la 120. Si yo en mi casa llego, levanto el teléfono y marco 120, pues nadie me va a contestar. ¿Por qué? Porque esa es una extensión privada, solamente aquí adentro funciona. Si ustedes marcan adentro del Politécnico la 70822, creo que les contestan en la audio, no sé dónde les contestan. Sí, es en la audio, porque ellos es a donde siempre marco cuando no me abren el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa si marco en el celular la 70822? Nadie me va a contestar, no es válido. ¿Por qué? Porque es privada. Para poder entrar, primero tengo que marcar un número público, que en este caso es el 5729-6000, y después, ahora sí, ya me comunico a la extensión local. Más o menos, es exactamente la misma metodología que se utiliza para las redes. Las redes públicas o las direcciones IP públicas son las que se pueden ver en todos lados, mientras que las privadas solamente son visibles en una red de área local. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre la IP de Mac y la IP de PC normal? Ninguna. Son igualitas. O sea, responden a la misma metodología, responden a la misma teoría. Es exactamente lo mismo. No hay una distinción entre plataformas que si Apple, que si PC, que si Unix, que si Linux. Es exactamente lo mismo. Acuérdense que en algún momento de las clases, cuando teníamos clases, les dije que nosotros íbamos a tener, ahora sí que conforme pasaron los años, llegó un momento en el cual se logró una estandarización, una normalización de todas las redes. Gracias a esa normalización, no importa la plataforma, si es Apple, si es PC, si es Unix, si es Linux, no importa. Todos responden exactamente a la misma teoría. Entonces las direcciones IP son las mismas, no cambian. Pero a través de la IP también se puede ingresar a los datos del equipo, por supuesto que sí. Todo depende de los puertos que tú tengas abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Toda computadora, incluyendo sus teléfonos, todo equipo, todo DTU, acuérdense, toda unidad terminal de datos, todos tienen una dirección IP. Esa dirección IP, ya vimos, está conformada por identificador de host e identificador de red. Bueno, primero el identificador de red y el identificador de host. Ahora, cada computadora, cada DTU, hagan de cuenta que es como una isla. Esa isla, para que alguien pueda entrar y salir de ella, tiene diferentes entradas, tiene diferentes muelles, por así decirlo. Esos son los puertos. Entonces, cada una de ellas tiene diferentes puertos. Esos puertos es por donde va a entrar y va a salir diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una página con Apache, lo único que están haciendo, o lo único que hace Apache en realidad, es habilitar el puerto 80 y el puerto 8080 de sus computadoras para que puedan visualizar alguna información. Ahora, de que se puede alguien inmiscuir a través de esos puertos o encontrar algún puerto abierto y obtener información, por supuesto que se puede, claro que sí. Entonces, sí se puede ingresar a los datos del equipo. Dependiendo de la red y dependiendo de la tecnología que ustedes tengan, también en un momento dado, las computadoras comparten la información referente a ellas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de computadora es? ¿Qué sistema operativo utiliza? A veces hasta qué licencia tiene, qué recursos compartidos tiene, hasta sus características, cuánta memoria, etcétera. Eso es muy útil para cuando hacemos inventario.
pero eso depende en muchas ocasiones de las características de la red y de los permisos que se tengan. Cuando ustedes se conectan a una red, si ustedes se fijan, siempre les va a preguntar la computadora qué tipo de red es, si es una red empresarial, si es una red de oficina, o es una red, si es una red empresarial, si es una red pública o es una red doméstica. Generalmente se recomienda que si son equipos corporativos, siempre se pongan doméstica, porque precisamente para que se te queden abiertos el mayor número de puertos, para que se pueda facilitar ese tipo de trabajos. Cuando hacemos un inventario, eso nos sirve de mucho. Había una diapositiva en una diapositiva en la que se comentaba que el primer objeto es el identificador de red. Los otros dos son identificadores de host. Aquí está la respuesta, de hecho. Emanuel. Emanuel pregunta que en la primera diapositiva se decía que en la primera, que el primer objeto es identificador de red. Ojo, sí. El primer objeto va a ser identificador de red, pero ojo, el primer objeto solamente tiene la función de decirnos cuál es la clase de red en la cual estamos. Por norma, ¿cuáles son los identificadores de red y cuáles son los identificadores de host? Hay una manera de saberlo. Vamos a llegar a ella más adelante. Pero, por norma, aquí está en esta gráfica que ustedes, con esta ilustración que ustedes están viendo en la pantalla. De hecho, eso viene en el libro en la bibliografía que les viene al principio, que básicamente es el libro de redes de computadoras de Tannenbaum. Aquí, de ahí saqué esta ilustración. Ahora, en una red de clase A, el primer octeto es identificador de red, mientras que el segundo octeto, el tercer octeto y el cuarto octeto es identificador de host. En una red de clase B, el primer octeto y el segundo octeto son identificadores de red, mientras que el tercer octeto y el cuarto octeto son identificadores de host. Y en una red de clase C, el primer octeto, el segundo octeto y el tercer octeto son identificadores de red, mientras que el cuarto octeto es un identificador de host. Por eso, si ustedes recuerdan en lo que vimos anteriormente, en la red de clase C solamente hay 254 posibles computadoras al interior de esa red. Porque precisamente ustedes se dan cuenta ahí, solamente el último octeto nos va a servir para poder determinar las direcciones IP. Mientras que los primeros 3 octetos son para poder determinar la red, o sea, la familia. Por eso, regresamos al tema anterior. Cuando ustedes tienen una red casera, la dirección casi siempre es 192.168.1. algo. El último octeto siempre va a ser el identificador de la computadora. Con el número de IP se puede localizar un equipo. Sí y no. A ver, ¿se puede hacer una geolocalización a través de la dirección IP? Más o menos. ¿Por qué? Porque las direcciones IP públicas sí se pueden trazar, sí se pueden localizar, pero todo muchas veces depende del proveedor de servicios de Internet. O sea, ellos son los que saben cómo lo distribuyen. A veces hacen público el conjunto de direcciones que están designados a cierta zona. Es decir, con una dirección IP, uno que no está dentro de la compañía de Internet, puede más o menos saber dónde se encuentra una computadora. Podríamos saber más o menos tal vez la zona, tal vez la delegación, tal vez el municipio, tal vez el estado en donde se encuentra. Pero quien nos puede decir con precisión quién es el suscriptor, quién es el dueño de esa dirección IP y su dirección y todo eso, es únicamente el proveedor de servicios de Internet. Acuérdense que de alguna manera la geolocalización funciona con base en una serie de triangulaciones que se da por las antenas que están colocadas, por las antenas de celulares. De hecho, cuando ustedes están utilizando Google Maps, si ustedes se dan cuenta, hay zonas, es que me vino a la mente un ejemplo que fue en este caso
el de Puebla, pero no los llevamos a ustedes a Puebla, perdón. Cuando fuimos a Puebla, Gema y yo nos dimos cuenta que nos estaban como que mareando porque estaban dándonos vueltas. Y de repente pusimos el Google Maps y de repente se iban. El Google Maps de repente decía que estábamos en una dirección, pero inmediatamente nos decía que estábamos en otra. Y de repente decía que íbamos en una dirección, pero después se corregía y decía que íbamos en otra. Eso sucede porque las antenas celulares están siendo movidas. O sea, allá en Puebla seguramente estaban haciendo reorganización de las antenas. ¿Y qué es lo que sucede? Que no cambiaron la posición geográfica dentro de la configuración de las antenas. Entonces, ¿qué pasa? Se confunde el teléfono. El teléfono o los dispositivos tienen acceso o tienen en un momento dado la posibilidad de definir la ubicación geográfica ya sea por un compás, o sea, una brújula, o ya sea por una triangulación que se hace mediante las antenas de telefonía celular. Cuando llegue la red 5G, cuando llegue la red 5G va a ser todo más preciso, porque en este caso la red 5G requiere de muchísimas más antenas. Entonces todo va a ser un poquito más preciso. Se puede localizar un equipo, más o menos. Una computadora puede tener la misma dirección IP que otras, solamente si están en redes diferentes. ¿Qué quiere decir eso? La computadora que en este momento tengo puede ser que tenga la dirección 192.168.0.100, supongamos. Y puede ser que ustedes en su casa tengan una computadora con la dirección 192.168.0.100. Sí, pueden tener la misma dirección, pero no en la misma red. Son dos redes privadas diferentes. Si yo, en este caso, aquí adentro, configuro otra computadora con la dirección 192.168.0.100, aquí adentro, ¿qué va a suceder? No me va a permitir que esa computadora acceda. ¿Por qué? Porque solamente puede haber una dirección IP con esa característica. O sea, solamente se puede repetir una vez. ¿Sale? O sea, solamente puede haber una dirección de este tipo. Pues sí, de hecho, es lo que les había explicado desde un principio. Bueno, lo de identificador de red y lo de identificador de host. Pero la pregunta que hacían, sí les expliqué en un principio, pero la pregunta que habían hecho en realidad iba en el sentido de cómo sabemos cuáles son los octetos que corresponden a la red y cuáles son los octetos que corresponden al host. Es lo que expliqué hace rato. Dicho sea de paso, aprovechando la ilustración que está en la pantalla, las direcciones IP son propiamente 32 bits. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguimos? A ver. Entonces, en una manera, en una forma idónea, en una manera idónea, lo ideal sería que la clase A, el primer octeto es el de red y los demás son de host. La clase B, los dos primeros octetos son de red y los demás octetos son de host. La clase C, los tres primeros son de red y el último es de host. Eso es lo ideal. En la práctica no es necesariamente así. Ahora, si en la práctica no funciona de esa manera, ¿cómo sabemos cuál es cuál? ¿Qué identificador es cuál? Para esto, necesito que veamos algo. Si yo me voy, por ejemplo, a la línea de comandos y utilizo un comando que es, por ejemplo, ahorita les pongo la pantalla. Bien, supongamos, nosotros tenemos la línea de comandos, ustedes ya la conocen. En la línea de comandos, de hecho, aquí, ¿quién es usuario? Porque pues, necesito llevar el registro de quienes entraron. Es su asistencia. Pero bueno.
Les decía, tenemos descanso. No, termino con el tema y de hecho, más bien, es que el tema es complejo. Termino con el tema que ya voy a terminar y mañana le continuamos o la próxima semana le continuamos porque necesito que investiguen otra cosa. A ver, les decía, vamos a suponer, ustedes pueden hacer esto también. Estamos en una computadora común y corriente. En este caso, entro a la línea de comando que es el CMD. En el CMD, nosotros, en la línea de comando, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ejecuto el comando ipconfig? El ipconfig me va a dar la configuración de todas las tarjetas de red que nosotros tenemos en la computadora. En este caso, a mí la que me importa en este momento es esta, que es a través de la cual me estoy conectando, que es una red Wi-Fi. Y ustedes ven aquí que la dirección IP en este caso es la 192.168.10.6a. Acuérdense que lo que estamos viendo en este caso es la dirección IP versión 4. Hay una IP versión 6. Esa no la vamos a tocar ahorita porque de por cierto esto es un poco revuelto. La IP6 es otra cosa. Entonces, la IPv4 en este caso es la 192.168.10.6. Pero también tengo otra cosa que es aquí, la máscara de subred, que en este caso es 255.255.255.0. Y tengo una puerta de enlace que es la 192.168.10.1. ¿Ok? Todos ustedes tienen datos más o menos parecidos. Ahora, ¿de qué me sirve la máscara de subred? En realidad, quien se va a encargar de definir cuál es el identificador de red y cuál es el identificador de host es la máscara de subred. Entonces, en un panorama ideal, la máscara de subred de una red bien, ahí lo tienen. La máscara de subred de una en un panorama ideal, la máscara de subred de una red de clase A, lo ideal sería que fuera ahí está. Lo ideal sería que fuera 255.000. Sería lo ideal. En la práctica no es necesariamente que sea así. Lo ideal para una clase B es que la máscara de subred sea 255.255.0. Y lo ideal para una red de clase C es que la máscara de subred sea 255.255.255.0. Entonces, ¿qué es la máscara de subred? La máscara de subred propiamente es el conjunto de octetos que nos van a permitir delimitar los identificadores de red y los identificadores de host. En la teoría nos va a decir que la máscara de subred es la que nos va a delimitar el tamaño de la red. De hecho, eso lo tienen que investigar ustedes, pero bueno, eso lo vamos a ver con más detalle. Ahora, les decía, si ustedes se dan cuenta, hace rato ustedes veían que yo tenía una dirección IP 192.168.10.algo, que tenía una, a ver, vámonos otra vez a la otra pantalla. Si ustedes se dan cuenta, en esta pantalla que ustedes están visualizando de la línea de comandos, ahí tenemos que la dirección IP es la 192.168.10.6, ¿estamos de acuerdo? Pero también tenemos, por ejemplo, una puerta de enlace que es la 192.168.10.1. Si nosotros buscáramos otra computadora al interior de esta red, veríamos que tiene una dirección IP 192.168.10.algo. Y que la puerta de enlace siempre va a ser 192.168.10.1. Si ustedes se dan cuenta, en todos los casos, siempre tenemos 192.168.10. Siempre. Lo único que está cambiando es el último octeto. Entonces, si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que los octetos en donde hay 255 son octetos que no se mueven.
son octetos fijos. Mientras que los octetos donde hay un 0, esos octetos son octetos que se mueven, son octetos movibles. Entonces, esos octetos, puesto que se están moviendo, en este caso, esos octetos son los octetos en donde nosotros vamos a tener el identificador de red, mientras que el identificador de host. Mientras que los octetos donde está el 255, esos octetos son los identificadores de red, porque nunca se van a mover. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas? ¿A poco sí está muy claro? Bien. Yo sí tengo una duda. Como hemos estado platicando entre profesores de esta y de otras escuelas, a mí me surgió una duda. Todavía se usa, porque todos los años que llevo ahí en la ERRO, ¿todavía se utiliza el jefe de grupo? ¿Hay jefe de grupo? Sí. Sí. ¿Hay? ¿Quién es el jefe de grupo? Naim Alvarado. No sabía. Bueno, ok. Para saber, porque no, todo el mundo se está quejando que no encuentran a los jefes de grupo. Yo ni siquiera sabía que existía eso. Pero bueno, ok, muchas gracias. Ahora, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Es un tema pesado, o sea, en realidad no es tan sencillo. Y sin pizarrón, está todavía está más pesadito, porque me tengo que inventar. Ahorita, para que entiendan lo que sigue, necesito encontrar el modo de, pues de que quede lo más claro posible, porque ahora nos vamos a tener que meter ya con cuestiones binarias. Acuérdense que esto en realidad, todo esto solamente es una representación decimal de lo que en realidad está pasando, que en realidad todo esto es una cuestión binaria. Entonces, para esto vamos a tener que continuar para el día de, yo creo que para el día de mañana, si están con ustedes, si les parece bien a ustedes, o lo podemos programar para la próxima semana, como ustedes decidan. Yo espero que el día de hoy sea mi última salida. Ya se supone que deberíamos estar guardados, pero pues yo parece que yo he estado de un lado al otro, ahora estoy haciendo las redes VPN para que puedan trabajar en home office. Según yo, ya de aquí me voy a tienda a echarme a comerme un pastel y ahí a la casa. Entonces, y ya de ahí no, según yo ya no debo de salir. Entonces, a la hora que ustedes vean, el día y a la hora que ustedes digan, puede ser mañana, esta es misma hora, o más temprano si quieren. O sea, si es más temprano, no pasa nada, ¿no? Pero tampoco no duermo. Sí les puedo, mañana a la misma hora, ok. Las diapositivas se las mando en un rato, se las mando por el WhatsApp, ahí en el grupo. Y pues entonces continuaríamos el día de mañana. Por favor, tarea. Para el día de mañana van a investigar, por favor, qué es la máscara de subred, teóricamente, qué es la máscara de subred, qué es la puerta de enlace, qué es el servidor DNS. Esos tres conceptos, por favor. Mañana vamos a ver esos conceptos. Son relativamente sencillos. Yo creo que hasta nos vamos a tardar menos que el día de hoy, a no ser que nos metamos ya de lleno al cálculo de direcciones IP. Es un tema que tenemos que ver, es importantísimo, porque de hecho es el chiste de todo. Pero sí me va a pesar un poquito, porque de por sí no lo entienden cuando lo hacemos en persona.
a veces no me doy a entender lo suficientemente bien, entonces es un poquito más complejo hacerlo de esta manera. Es por esa razón que yo siempre he dicho que no es posible dar una ingeniería a distancia. De hecho, si se fijan bien, la UNAM, por ejemplo, no da ingenierías a distancia. ¿Por qué? Porque hay cosas que se tienen que, ahora sí que son cosas que se tienen que hacer de plano. Entonces, vamos a ver cómo sacamos esto. Ya más o menos me las estoy ingeniando. Entonces, nos vemos el día de mañana. Ahorita se pelean ahí en el grupo, por favor, ya definen la hora, ya sea que sea más temprano o sea a la misma hora. Si es más temprano no hay ningún problema, yo me puedo organizar sin ningún problema, ¿vale? Entonces para mañana nada más es la tarea, que es la máscara subred, que es la puerta de enlace y que es el DNS. Y el día de mañana continuamos. Dudas, ¿qué más? Bueno, pueden tomar cereal, si quieren, yo pregunto café. Mañana hacemos reunión de cereal, todo el mundo con su cereal. ¿Qué pasa si cambia el objeto, el que es móvil? Hay una regla, qué bueno que lo mencionas. Hay una regla, y es que no se pueden mezclar. ¿Qué quiere decir esto? El identificador de host es identificador de host, y el identificador de red es identificador de red. O sea, a la izquierda, toda la vida va a ser identificador de red. Y a la derecha, toda la vida va a ser identificador de host. ¿Qué sucede si, por ejemplo, el identificador de host, en vez de abarcar en una red de clase C, ¿qué pasa si el identificador de host, en vez de abarcar el último octeto, abarca los dos últimos octetos? ¿Se puede hacer eso? Sí, sí se puede. ¿Qué sucede? Lo que va a suceder es que tenemos más direcciones IP. ¿Y qué creen? También se puede hacer más pequeño el identificador de host. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener menos direcciones IP. En una red común y corriente, como la que tenemos cualquiera de nosotros en nuestras casas, tenemos la oportunidad de meter hasta 254 computadoras. Si nosotros movemos la dirección, la máscara de subred y hacemos el identificador de host más pequeño, mañana vamos a ver cómo se hace eso, ¿qué va a suceder? Podemos tener hasta 4 direcciones IP disponibles y solamente van a entrar a esa red 4 computadoras y ya. ¿Vale? Entonces, sí puede suceder que cambie el objeto móvil, pero no cambia de posición. Cambia en el sentido de hacerse más pequeño o de hacerse más largo, pero nada más. Ese posicionamiento lo vamos a ver el día de mañana. Lo tengo que explicar, ahora sí que eso se tiene que explicar con peras y manzanas. ¿Qué quiere decir eso? Con unos y ceros. No hay de otro, porque eso es la lógica. ¿Más dudas hasta aquí? ¿Los teléfonos tienen dirección IP? Sí. Todo teléfono tiene una dirección IP, ya sea que estén en la red de datos móvil o ya sea que estén en la red de área local. Pero no importa en cuál red estén, siempre van a tener una dirección IP. Todos funcionan con exactamente la misma teoría. Todos responden a lo mismo. Su Xbox tiene dirección IP. Si ya tienen lavadoras de esas que se conectan a internet, ya también tienen dirección IP. El Apple TV tiene dirección IP. Todo tiene dirección IP. Todo que se conecte a una red tiene dirección IP. También se puede alterar la IP de los teléfonos. Sí. Y todos tienen la máscara de la misma, a ver, antes que eso. Todos tienen la misma máscara de su red. Si están dentro de una red, todos tienen la misma máscara de su red. No puede existir máscaras de subred diferentes en una red. Siempre es la misma máscara de subred al interior de una red. También se puede alterar la IP de los teléfonos, sí, depende de la tecnología que tenga tu teléfono. Algunos teléfonos Android, en algunas versiones no permite el cambio de dirección IP, pero en otros teléfonos sí. De hecho, hay dos maneras de tener una dirección IP.
ya sea una dirección IP dinámica o una dirección IP fija. Cuando tú pones la dirección IP fija, quiere decir que tú defines cuál es la dirección IP y tú en un momento dado defines si esa dirección, cuál es esa dirección IP. Pero cuando no es así, que es la mayoría de los casos, es una dirección IP dinámica, que en este caso se te asigna automáticamente. Por favor, a la tarea agréguenle, hablando de, agréguenle el DHCP, por favor. Van a ser 4 conceptos. Que es, la máscara de subred, la puerta de enlace, el DNS y el DHCP. Se me estaba olvidando, DHCP, por favor. Una máquina virtual genera una nueva dirección IP, así es. De hecho, una máquina virtual genera un nuevo segmento de direcciones IP para poder generar una nueva red, por así decirlo. Pero en este caso es lo que se conoce como una subred. Necesito que veamos el tema de subredes para que lo veamos de una manera más sencilla. Pero sí, una máquina virtual genera una subred de la red original en la cual nosotros nos encontremos, o en algunos casos esa red, en algunos casos esa máquina virtual, adquiere una nueva dirección IP al interior de esa red. De hecho, para que quede más claro, posteriormente se los enseño. O sea, les muestro en la pantalla, precisamente vamos a trabajar con una máquina virtual para que vean cómo funciona y qué es lo que pasa en esos casos. Mildred, sí, DHCP, así como lo pusiste, Mildred. Es lo que van a investigar. Aprovechando que ya metieron ese tema, ya una vez nos metemos con el DHCP. Ya para que termine, les quiero mostrar, aprovechando que trajeron el tema a colación, a ver. Bien, aprovechando que trajeron el tema a colación, ustedes se dieron cuenta que yo tengo una dirección IP, que es esta, ¿estamos de acuerdo? Que es la 192.168.10.6. Ahora, nosotros tenemos, les estaba diciendo, hay direcciones públicas y direcciones privadas. La dirección que nosotros vimos ahí en un principio, que es la 192.168.10.6, esa es una dirección privada. Pero, por ejemplo, si yo le pregunto a Google cuál es mi IP, aquí está sencillito, ¿no? ¿Cuál es mi IP.com? Se dan cuenta que aquí tengo una IP diferente. Sucede que para la calle yo tengo una dirección IP, pero para adentro de la casa, o en este caso adentro de esta oficina, yo tengo otra dirección IP. Las direcciones IP que están dentro de esta oficina son privadas y son del tipo 192.168.10. Pero para conectarse a Internet tenemos una dirección IP. O sea, para el mundo nosotros tenemos una dirección IP, que en este caso es la 189.130.209.231. Esa dirección IP es una dirección pública. Véanlo ustedes en su momento. Por favor, hagan ese ejercicio, vean cuáles son sus direcciones y se van a dar cuenta que tienen direcciones públicas y direcciones privadas. Bueno, una dirección pública y varias direcciones privadas. Andrés Alfonso, esa es la tarea, efectivamente, que es la máscara de su red, la puerta de enlace, el servidor DNS y el DHCP. Bien, dudas porque si no me sigo acordando de más cosas que tengo que enseñarles y así nos seguimos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Ok. Entonces, por favor, hacen el repaso de la teoría que se supone que ustedes ya deben de tener en sus cuadernos, con lo que acabamos de ver, contrastenlo con lo que acabamos de ver. Debe de quedar un poquito más claro
digamos, este tema es lo más pesado, es lo más pesado de toda la teoría, porque si se fijan bien tiene muchas aristas, entonces tienen que repasarlos, tienen que comprenderlo. Mañana voy a ver el modo de que hagamos algunas, de mostrarles algunas variaciones y de mostrarles algunos cambios que en este caso se tienen como lo que preguntaron, por ejemplo, con las máquinas virtuales, las direcciones IP de los equipos, de los teléfonos, etcétera. Vamos a ver el modo de que quede lo más claro posible. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues nos vemos el día de mañana. Bueno, ahí se pelean ahorita en el grupo y ya definen, por favor, ya me dicen si quieren que sea más temprano o que sea más tarde, pero, o la misma hora, ¿sale? Investiguen los temas los 4 conceptos, por favor. Nos vemos hasta mañana.